Buenas tardes. Continuamos con el programa de este congreso denominado Autocuidado y Seguridad en la Nueva Normalidad, en el marco del 42 aniversario de la Facultad de Enfermería. Y como último tema de este día, que creo que no puede quedar de lado, sin duda, porque es la esencia de esta institución, nos acompañan el doctor Julio César Leiva Ruiz, profesor de la facultad desde hace más de 20 años y de la universidad, por supuesto, y que tiene pues una amplia experiencia en los terrenos de la educación y en otros aspectos. Nos da un gusto que nos acompañes, maestro Julio. Seas bienvenido a esta ponencia. También nos acompaña el doctor César Jerónimo López Camacho, profesor de la facultad y muy estimado, siempre nos saca de muchos apuros. Desde hace 14 años él labora aquí en la Facultad de Enfermería y además ha sido pionero en el programa complementario de enfermería en el sistema a distancia. Sean bienvenidos. Además, una servidora, Ruth Esperanza Pérez Guerrero, que compartiremos este tema tan importante que tiene relación con la pandemia que actualmente estamos viviendo. El tema se titula Innovación Educativa y Experiencia de la Educación a Distancia en la Licenciatura en Enfermería. Bien, adelante, maestro Julio. Muchas gracias, maestra Ruth. Saludo con mucho gusto a mi compañero de esta sesión, el maestro César Jerónimo. Saludo, por supuesto, a la comunidad de nuestra facultad, a la comunidad nicolaita y de esta facultad de enfermería en lo particular. Por supuesto, agradecer a la maestra Ruth por esta presentación e invitación a participar en el cierre del Congreso. Pues bien, me voy a permitir compartirles en los siguientes minutos un tema que me parece de lo más apasionante en el ámbito educativo y, por supuesto, en el ámbito de la salud. Para ello, me voy a permitir también presentarles algunas láminas que quizás puedan ser ilustrativas para poder tener un marco de referencia y de trabajo. Con la innovación educativa. Y si bien no nos vamos a detener, a profundizar en los términos de innovación, lo que sí podemos tener claro es de que hay tantos conceptos de innovación como autores encontramos en libros, en las redes, en muchas fuentes. Eso lo pone como un término más o menos polisémico. Para nuestra charla, no nos detenemos en las diferencias que hay en los autores sobre el término innovación. Creo que es más importante concentrarnos en el terreno en el que más o menos se conjugan, en el que se encuentran y en el que coinciden. Y esto tiene que ver con que la innovación que se da muchas veces y en todos los terrenos de la vida, después la podemos transitar hacia la innovación, particularmente en el ámbito educativo, pero la innovación va inherente al propio desarrollo humano, a su propia historia, a su propia naturaleza, como un sujeto que explora el mundo para conocerlo, intervenir en él y mejorarlo generalmente. Tener referentes de qué se ha hecho en el pasado es fundamental para poder pensar en qué estamos innovando. A menudo hay visiones reduccionistas del término innovación, pero aquí lo vemos en un sentido de transformación. Y no podemos transformar algo, no podemos decir que algo es nuevo o innovador si no tenemos elementos de lo que ha sucedido, de lo que se ha hecho en el pasado. La innovación se expresa de diferentes maneras. Pueden expresarse a través de la innovación en procesos, en los procesos de salud, en los procesos educativos, en los procesos de la transformación de nuestras propias vidas cotidianas y en el trabajo. También se expresan como ideas y como objetos tangibles o intangibles. La innovación, que es otro elemento en el que coinciden autores, es que se relaciona con diferentes disciplinas. Quienes solo se anclan en una sola ámbito de conocimiento, es más complicado que se pueda innovar. En la medida en que interactuamos con otros, vamos ampliando nuestros horizontes de pensamiento, transgredimos, digamos, los límites de nuestra propia disciplina, y eso permite entonces encontrarnos
con otros terrenos y otras perspectivas. Ver y analizar los problemas desde diferentes perspectivas para generar un pensamiento crítico que abordaré en la siguiente diapositiva y generar un pensamiento muy creativo. Así que para mí es muy importante no solo transmitir estas ideas hacia mis colegas, sino también a los estudiantes. No confundir que innovar es simplemente hacer algo diferente y cuidar que no pensemos en que innovamos por el simple hecho de utilizar las tecnologías digitales si no se hace desde una perspectiva crítica y desde un uso pertinente en los ámbitos en los que les vamos a utilizar. Creo entonces que entre la idea anterior de cuáles son algunos elementos que podemos tomar en cuenta para saber si innovamos y no reducir el sentido de innovación a simplemente cambiar las cosas o utilizar más tecnologías. A menudo las tecnologías reproducen las mismas formas clásicas de pensar en la resolución de problemas. Quiero dirigirme un poco hacia la innovación educativa institucional y personal, porque las instituciones que aprenden ayudan también a generar y a provocar y a formar generaciones que aprenden. Y para ello es muy importante regresar a cuestiones tan elementales, tan personalizadas, tan relacionadas con la propia naturaleza del ser humano, que es su propia imaginación. Imaginación que a menudo las instituciones educativas las van limitando en la medida en que coartan las posibilidades de un pensamiento divergente de un niño, una niña, un joven, un adolescente que plantea problemas que a partir de su contexto y con una imaginación que quizás no está pensada para ese momento, y muchas veces el sistema educativo, muchas veces las instituciones educativas, algunas veces los propios docentes o la propia cultura los va marginando, los va relegando y va limitando ese desarrollo de la imaginación como un motor que posibilita transitar hacia escenarios innovadores. Sin embargo, es cuando se cultiva esa imaginación en las instituciones, en el aula y en la vida cotidiana, pueden brotar múltiples ideas. Pero no basta la imaginación. Digamos, es un elemento, es un motor que ayuda mucho, pero ese motor se revoluciona, se cataliza a partir de la interacción y la comunicación con otras personas que tienen diferentes perspectivas sobre el mismo fenómeno. Por eso es que las tradiciones disciplinarias en las últimas décadas empezaron a reunir porque podían ver que podían mejorar en muchos sentidos, muchos procesos, objetos o ideas. El trabajo colaborativo es fundamental en los procesos de innovación educativa. Las instituciones que tienen convenios con otras instituciones educativas nacionales o internacionales, que hacen procesos de investigación desde múltiples disciplinas, entienden y profundizan mucho más en estos, digamos, en la explicación de los fenómenos educativos. Pero sucede lo mismo con las personas. Las personas nos volvemos más tolerantes en la medida en que interactuamos con personas que son diferentes a nosotros. Cuando nosotros únicamente nos reunimos con amigos, con personas que piensan igual que nosotros, se generan muchos procesos endogámicos. Hay una limitación en las ideas, el propio lenguaje se reduce y justo se amplía cuando nosotros interactuamos con más compañeras, con más compañeros de otras regiones de nuestra entidad o del país, que hablan otras lenguas, que tienen otras culturas, otras tradiciones, otras formas de pensar y de actuar en el mundo. Cuando nosotros vamos teniendo muchos más elementos para confrontar nuestra realidad, vamos generando un pensamiento crítico que surge a partir de un cuestionamiento desde distintas posturas. Es poco el tiempo que tenemos para abordar al respecto, pero bien podría pensarse en algunos autores que han venido trabajando, como César de Bono, que plantea precisamente un pensamiento a partir de ponerse diferentes sombreros como lupas, como lentes que nos permiten observar los fenómenos desde distintas miradas y perspectivas. Y la otra es empezar a plantear, a resolver problemas de una forma diferente, de formas creativas. Ya veremos que no basta resolver problemas, sino plantear problemas.
Me dirijo mucho más a nuestra comunidad de estudiantes, a nuestras estudiantes, que son mujeres en su mayoría, a nuestros jóvenes estudiantes. Yo les invito a que generemos innovación a partir, primero, de cuestionar la realidad. No perder esos elementos básicos del ser humano, como la curiosidad, como la exploración. No aceptar por decreto, porque un autor lo dice, porque un docente lo dice, porque hay una teoría dice algo sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre el género, sino que nosotros hagamos una inmersión más profunda a esa realidad. Generar buenas preguntas será muy importante en este proceso. Hay que resolver problemas. Uno aprende a resolver problemas resolviéndolos, pero identificar problemas es un proceso bastante fino, bastante agudo, y en esos problemas no siempre son cotidianos. Los problemas emergentes nos obligan a generar un pensamiento de resolución, un pensamiento creativo, un pensamiento que moviliza nuestros saberes, nuestros valores, nuestras destrezas para poderlos resolver cuando no tenemos todo el tiempo del mundo, ni la teoría, ni el libro, ni el maestro, ni el asesor a la mano. Eso nos ayuda mucho a generar mucho más redes neuronales que permiten pensar de una forma compleja los problemas que tenemos en el momento y resolverlos. Hay que atrevernos. Eso es fundamental. Las personas que más han innovado, que son más creativas, es porque se atreven a romper los cánones establecidos, transgreden una serie de normas para poder, digamos que ya están definidas, pero a través de buscar nuevos derroteros encuentran soluciones muy interesantes a problemas añejos. Hay que arriesgarse. Por supuesto, se cometen muchos deslices en esta prueba y error, pero justamente son posibilidades de crecer, son procesos de aprendizaje, y entonces hay una pedagogía, hay un aprendizaje en el error que nos permite ir buscando y afinando mejores soluciones. Divertirse y apasionarse. Nadie hace una inmersión más profunda a los temas que le interesan que aquella persona que se apasiona. Innovar no significa quedarse en un laboratorio toda la vida, estar en un espacio aburrido y monótono y gris. Uno puede innovar en la medida en que se divierte y se apasiona por lo que hace. Y algo que me parece fundamental, hay que registrar nuestra historia, hay que socializar nuestros descubrimientos, hay que interactuar, debatir con más compañeras, compañeros, con familiares, qué es lo que estamos haciendo, porque en la medida en que socializamos, también vamos repensando el problema. Eso nos lleva a escribir nuestra propia historia, es decir, a generar una cultura del aprendizaje innovador. Y cierro porque creo que necesitamos instituciones que innoven en todos los sentidos, pero creo que necesitamos más estudiantes innovadores. ¿Quién se atreve? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Julio. Maestro César, ¿nos compartes? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, maestra. Gracias por todos. Bueno, pues estamos aquí para continuar con esta breve plática que ya inició el doctor Julio César, hablando acerca de la innovación. Y bueno, pues a partir de esa innovación, desde la tecnología, en este caso, vamos a ver una presentación ahorita. Vamos a hablar al respecto. Bien, servidor, César Jerónimo López Camacho, voy a hablar un poquito acerca de la experiencia de la educación a distancia en la licenciatura en enfermería. Cabe mencionar que el modelo a distancia, como lo mencionó la maestra Ruth al principio, pues lo hemos estado llevando en la facultad desde hace alrededor de 10 años, un poquito más cuando se empezó precisamente a hacer la innovación con un grupo de compañeros cual instalaron en ese momento un servidor y se empezó a utilizar de manera muy general. Hacíamos exámenes y otro tipo de actividades,
después, ya hace alrededor de 10 años, se estableció como un modelo de educación a distancia en el programa complementario de licenciatura en enfermería, donde a partir de los conocimientos que se tienen, poder utilizar un poquito más esa tecnología. Como bien lo decía el doctor, la tecnología por sí sola no va a generar cambio. La tecnología sin una metodología no funciona. Entonces ahí es donde empezamos a hacer la innovación en este ámbito. Y bueno, pues desafortunadamente la situación actual sanitaria nos ha llevado a que en todos los ámbitos educativos tengamos que utilizar las tecnologías de la información y comunicación sin tener un trabajo previo y entrar a esta modalidad. En un principio, en esta situación, donde se paralizan todas las actividades académicas presenciales, se empezaron a utilizar distintos medios tecnológicos para llevarlo a cabo. La universidad nos provee una cuenta de Gmail en el dominio umich.mx que empezamos a utilizar. El uso de la videollamada, el uso de plataformas e-learning, como entre ellas la propia, la nuestra, que le llamamos Teleenfermería, con las cuales iniciamos este trabajo en un primer ciclo escolar que de un día para otro tuvimos que cambiar y empezamos a ver que había que sistematizar estas actividades, ya que se empezaron a utilizar como repositorios. Y un repositorio como tal, pues no nos va a generar mucho aprendizaje. Sin embargo, por las circunstancias, nos ha ayudado bastante. Entonces, lo que se pretendía es que se sistematizara estas actividades durante el siguiente ciclo escolar, que es en el que estamos, 2020-2021, ya que, pues dadas las circunstancias sanitarias, pues se tendría que seguir utilizando. Entonces, esta sistematización nos debe de llevar a ver cómo vamos a utilizar ahora sí, de una forma más sistematizada, nuestras plataformas. Que las plataformas e-learning nos van a ayudar mucho a llevar a cabo nuestras actividades. ¿Qué características, qué ventajas tiene? Porque no podíamos elegir algo así nada más al azar, sino bajo ciertas características. Y bueno, pues entre otras, consideramos algunas de las más importantes. Elimina las distancias físicas. Ya que no vamos a estar presentes, bueno, pues se utilizan herramientas como lo son el correo electrónico, los foros, los chats, para poder hacer la comunicación entre todos los participantes. Estos son los estudiantes y los maestros. Por otro lado, se alternan diversos métodos de enseñanza, ¿sí? Empiezan a trabajar de distinta forma, de manera presencial, a distancia, individual, grupal y más. Permite una flexibilidad horaria, ya que en el lugar donde estemos, bueno, tal vez no tengamos el mismo tiempo todos, entonces se accede en distintos momentos. Y bueno, aumenta el número de destinatarios. En esta modalidad se puede ampliar un poquito más la audiencia a quien va dirigido. Entonces, bajo estas características, el modelo e-learning consideramos en su momento que era una muy buena medio para llevar a cabo nuestras actividades académicas. ¿Y bajo qué plataforma? Si bien es cierto que hay varias, nosotros ya estábamos utilizando nuestra plataforma denominada Teleenfermería, que finalmente está basada en una plataforma Moodle. Esta plataforma tiene sus propias características, las cuales veíamos que eran una forma muy buena para llegar a nuestros estudiantes. Promueve una pedagogía constructivista social, la colaboración, las actividades, una reflexión crítica. Podíamos hacer las actividades de una mejor manera. Es apropiada para el aprendizaje en línea y también para complementar el aprendizaje presencial, que todas las actividades que estamos realizando nos lleven a algo. No se va a acabar el uso de una plataforma, vemos las ventajas que tiene y la podemos seguir utilizando aquel día que regresemos a nuestras aulas. Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente. No necesitamos tener grandes conocimientos informáticos. Con los básicos es más que suficiente para poder navegar y pasar por todas las actividades que se definan. La mayoría de las áreas de introducción de texto es
como cualquier editor de HTML, muy sencillo y se puede realizar con cualquier editor de textos. Entonces, insisto, los maestros no requieren de tantos conocimientos para poder diseñar sus actividades. Y estas actividades también los estudiantes no requieren de grandes competencias tecnológicas para poderlo llevar a cabo. Es por ello que veíamos la plataforma Moodle como una real herramienta que nos va a poder ayudar bajo esta modalidad en estas circunstancias. Pero bueno, no se trata, como decíamos, que siguiera siendo un repositorio, un simple repositorio de información, sino que se organice, se hagan las clases de una manera más desarrollada y no nada más subir y bajar información. Y eso nos lleva a buscar un diseño, una metodología para diseñar nuestras actividades en línea. Y es así como definimos que íbamos a utilizar el modelo de diseño instruccional. Este modelo de diseño instruccional, junto con nuestros compañeros docentes, estuvimos trabajando para poder llevar a cabo estas actividades. En este diseño instruccional, las características que tiene, bueno, se establece el sitio al que se desea llegar a partir de la instrucción. Especifica los medios por los cuales se llegará y utiliza los métodos de evaluación que sean los necesarios. Entonces aquí tenemos pues, los trayectos que vamos a hacer bajo las secuencias didácticas y el uso de recursos educativos, en este caso que pueden ser abiertos. Este modelo instruccional proporciona la metodología para aplicar los conocimientos para el aprendizaje y sobre todo realizar un diseño eficaz utilizando las nuevas tecnologías. Así caminamos por los diferentes, el conductismo, el constructivismo y toda aquella idea que nos permita transitar por estos medios. Y llegamos así entonces a nuestra plataforma donde Teleenfermería, a partir de los usuarios y las contraseñas necesarias, poder ingresar y poder realizar las actividades de la mejor manera. En ella vamos a tener varios espacios que fueron diseñados, insisto, es un trabajo colaborativo con los conocimientos informáticos de algunos de nosotros, con los conocimientos académicos, didácticos, pedagógicos de nuestros maestros y llevándonos así a realizar estas actividades. La primera de ellas es el diseño de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica son las instrucciones que vamos a utilizar y que le vamos a dar a nuestros estudiantes para realizar sus actividades. Las secuencias didácticas exigen que en la modalidad virtual nada quede implícito, todo debe ser explícito, nada de que se entendió. Si a veces en el aula presencial no se entiende, bueno, el diseño instruccional, cuando no está el maestro, debe de ser muy puntual. Las instrucciones ambiguas van a generar ansiedad e incertidumbre y es lo que menos queremos con nuestros estudiantes. Que ellos se sientan, a pesar de la distancia, cerca de sus maestros y poder realizar las actividades. Eso es lo primero que necesitamos sentir, que cuando vean la instrucción entiendan perfectamente qué es lo que quieren hacer y que el maestro esté cerca de ellos. A partir del uso de recursos didácticos, estos recursos didácticos pueden ser tan simples o tan sofisticados como el maestro lo defina. Y entre otros, pues podemos utilizar los documentos, las presentaciones, videos, líneas de tiempo o cualquier recurso que él considere necesario para hacer llegar la información necesaria a sus estudiantes. Es muy importante este acercamiento a partir de estos recursos didácticos y comunicarse siempre a partir de los medios de comunicación. Les decía, no se debe de sentir el estudiante en esta modalidad abandonado. Y para no sentirse abandonado, se requieren estos medios de comunicación. El chat, para estar comunicados de la manera más sincrónica posible. Y bueno, de manera asincrónica, pero no por ello menos importante, los principales que son los foros y los espacios de tarea
donde va a estar esa comunicación siempre entre el maestro y sus estudiantes. El foro como una comunicación entre el maestro, los estudiantes y también entre ellos, equivaldría de alguna manera, haciendo una analogía, con nuestra aula presencial. Ahí participan todos los integrantes del curso y es donde se siente más el acercamiento con todo el grupo. Y por otro lado, el espacio de tareas. El espacio de tareas es el espacio de comunicación directa, maestro-alumno, de uno a uno. Esta parte es, como su nombre lo indica, pues, la tarea que se va a realizar y que se va a trabajar y que se va a calificar, evaluar entre el maestro y su estudiante. En esta parte es muy importante esta comunicación. Pero también es importante cómo se va a evaluar. El estudiante debe conocer cómo va a ser evaluado en todo momento. Hay muchas técnicas de evaluación, hay muchas herramientas que podemos utilizar y ahí es donde está libre el docente para utilizar aquella que mejor le vaya en su actividad. Pero también es muy importante, decíamos, en este caso, la tutoría. La tutoría es el acompañamiento que el docente va a tener con el estudiante y esta parte es donde se acerca, a pesar de la distancia, con cada uno de ellos. Es el integrador del conocimiento, facilita el aprendizaje individual y de grupo y dinamiza el intercambio y la cooperación. Si la clase se trata nada más de estar leyendo, entonces va a tender a ser aburrida. Si el tutor deja mucho tiempo que pase pues, sus intervenciones con sus estudiantes, el estudiante se sentirá abandonado. Entonces, cada una de estas partes de la clase debe ser muy cuidada por el tutor. El tutor es muy importante. Por muy buen diseño que se tenga de la clase, si el tutor no está, no se podrán lograr los objetivos deseados. No se lograrán las competencias, las actividades de aprendizaje de la mejor manera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues tiende el estudiante ya bastante estudiado en educación virtual al abandono. Entonces lo que nosotros no queremos es que los estudiantes se vayan, que se sientan que no están en la escuela, porque a pesar de que no vayan a las aulas, que se sientan que están con nosotros. Entonces, la labor del tutor es muy importante. El trabajo entre todos que hemos hecho es muy valioso, trabajo colaborativo. Las ideas de todos los maestros nos ha llevado a tener un trabajo que consideramos ha sido muy bueno, que se está trabajando en este ciclo escolar y esta experiencia que nos está dejando en realidad es de innovación. Esta innovación que estamos haciendo nos ha permitido saber que no solo las actividades se pueden llevar a cabo en el salón, en el aula. A pesar de la distancia lo podemos hacer. Y yo creo, considero, confío que todas estas actividades, que de todo lo que estamos viviendo, vamos a sacar algo bueno. Y seguramente más de alguno vamos a ver que estas actividades en línea nos acompañarán en nuestro trabajo presencial y tener mejores resultados. Es así como tenemos esta plataforma en este momento trabajando con nosotros y los invitamos a que sigan trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro César. Ya para concluir, voy a participar con la experiencia que yo he tenido desde la Secretaría Académica de la Facultad. Quiero decirles que participar con ustedes es un honor, pero además creo que es un honor y también soy representante de varias personas que hemos sido actores de este cambio que se ha gestado durante la pandemia. Y creo que es importante este tema de innovación educativa y experiencia en la educación a distancia en la licenciatura en enfermería. Primero quisiera decirles que en las instituciones de educación superior, las innovaciones tecnológicas han sido con demasiada frecuencia gadgets o dispositivos tecnológicos.
y que muchas veces algunos de los que trabajamos en la docencia ligamos estos conceptos a cuestiones que nos limitan en el aprendizaje humano, que solo son tecnologías que no permiten esa interacción. También la educación presencial, parte de las características que tiene es que humaniza el proceso pedagógico en el aula a través de una interacción docente-estudiante. Y además, el docente dispone de un mayor tiempo para la clase en tiempo real. Por supuesto, muchos de los que hemos participado en la docencia estamos tan arraigados en esa educación presencial que transitar de esa educación presencial a una educación a distancia, pues nos ha implicado un reto. Un reto porque hay mitos y realidades, como el creer que el uso de la tecnología despersonaliza y deshumaniza a quien la usa. Pero también una característica que también tiene la educación a distancia, que es un medio de comunicación bidireccional entre el estudiante y el docente. Por lo tanto, una verdadera innovación del sistema educativo implica que se tiene que generar un modelo que esté compuesto por una instrucción presencial y que tenga la funcionalidad del aprendizaje en línea. Además, que el profesor ejerza su labor en dos frentes muy importantes: como asesor online, con tutorías no presenciales, y como educador tradicional. Considero yo que en la licenciatura en enfermería estamos viviendo en este momento esa transición, fungiendo como asesor online, pero también como educador tradicional. Y de verdad creo que estamos en una forma de enseñar o en una modalidad educativa que estamos entre la educación presencial y la educación a distancia. También esa innovación debe aprovechar todos los recursos que ofrece la información y el Internet para proporcionar al alumno una gran cantidad de herramientas didácticas. Bien, ya lo decía el maestro César, hemos vivido una transición abrupta. Yo aún recuerdo que era un día 15 de marzo, en donde las autoridades nos notifican que al día siguiente la Universidad Michoacana iba a iniciar en un paro de actividades presenciales y que nos iban a aislar en nuestros hogares. Por supuesto, esta pandemia de COVID nos llevó a adoptar una serie de medidas que trastocaron nuestra forma de socializar en una sociedad que está acostumbrada a esa interacción humana. Por supuesto, desde ahí eso ya significó para nosotros como seres humanos una problemática. Como bien lo decía el maestro Julio, ante problemáticas los seres humanos siempre debemos responder. Y parte de estas problemáticas, de estas complicaciones, de este aislamiento, hubo repercusiones en la salud pública, pero también repercusiones en el empleo, en la productividad y en las posibilidades de participación cívica, social y política. Y por supuesto, las instituciones de educación superior no nos quedamos atrás, pues absorbemos una gran cantidad de jóvenes que vienen a nuestras aulas. Actualmente la Facultad de Enfermería absorbe a cerca de 1,500 estudiantes en sus aulas en turno matutino y en turno vespertino. Eso significó, ante la pandemia del COVID, un gran riesgo de transmisión y por lo tanto también tuvimos que pensar o repensar ante esta problemática una nueva forma de enseñar, la utilización de unas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, transitamos de la docencia presencial a la docencia no presencial mediada por las tecnologías. También quiero comentarles, la Facultad de Enfermería desde hace mucho tiempo y a lo largo del tiempo ha tenido una serie de planes de estudio. El último plan de estudios, aprobado en 2008 y actualizado en 2018, tiene un modelo educativo constructivista social
que desde su propio modelo educativo está enfocado en el aprendizaje del estudiante, aunque a veces esos términos en la educación presencial terminan siendo mitos. Esta educación presencial, también en nuestro plan de estudios, tiene programas ya propios que han sido diseñados en ese mapa curricular, en ese documento que se presentó ante el Consejo Universitario, y estos programas siempre han sido producto de un trabajo colaborativo por los miembros de las academias de cada una de las unidades de aprendizaje que contiene nuestro plan de estudios. También, otra forma de trabajo que hemos realizado en la educación presencial al implementar nuestros programas es la planeación y la evaluación de nuestros programas semestre con semestre. Otra característica que tiene esta educación presencial es que el profesor continúa siendo el centro o fuente de aprendizaje del estudiante, a pesar de que el modelo educativo es constructivista social y está enfocado en el aprendizaje del estudiante. Y otra característica particular que tiene la formación de la licenciatura en enfermería en una modalidad presencial es que hay un reforzamiento de los conocimientos teóricos en la experiencia clínica. Cuando pasamos a una educación virtual, cuando ocurre la pandemia, nos encontramos con que los docentes no nos encontrábamos preparados para esta transición. Y en algunas ocasiones nos sentimos confusos, estábamos con cierta incertidumbre porque no sabíamos cómo íbamos a hacer el abordaje de la enseñanza del estudiante. Muchas veces la actividad giró en torno al envío de tareas y deberes. Ya lo decía el maestro César, se convirtió en un repositorio de documentos que solo se tenían que enviar y enviar. Además de esta situación que ocurrió en la educación virtual, también nos encontramos con que el docente tenía una mayor carga de trabajo, y no solamente el docente, también el estudiante, una mayor carga de trabajo y estrés. Estrés por una realización de tareas diarias de alrededor de 6 o 7 materias que el estudiante tiene en su carga académica y que el profesor o el alumno estaba permanentemente conectado al trabajo en línea. Por lo tanto, existieron momentos en que no se distinguía la línea entre la vida personal del estudiante o del docente con la vida estudiantil. A partir de estas situaciones, encontramos en el análisis y en la reflexión, ya lo decía bien el maestro Julio, siempre tienen que existir problemáticas, siempre tenemos que ser curiosos ante las pequeñas cosas que ocurren y que finalmente se convierten en un problema potencial. Encontramos una oportunidad de mejora. A través de varios espacios de reflexión, hicimos una autoevaluación. Quiero comentarles que hubo espacios de reflexión entre grupos de profesores, entre las propias academias también, llevando a cabo una autoevaluación de las experiencias derivadas de esa transición, una transición abrupta. Y a partir de ahí, hemos de confesar que tuvimos que entrar en esa oportunidad de mejora, considero yo, en esa innovación educativa, pensando en cosas que tendríamos que repensar en la forma en que siempre cotidianamente se hacían. Yo ya mencionaba algunos elementos de cómo nosotros ya teníamos programas, teníamos un método establecido de un trabajo por academias, pero en esa libertad de cátedra que los profesores tenemos en la Universidad Michoacana. A partir de ahí fue necesario planificar una capacitación para los profesores, porque los profesores nos encontrábamos también, de alguna manera, con cierta incertidumbre, con cierto escepticismo, rogando a Dios que ya se terminara la pandemia, y estamos todavía casi a final de año y aún no concluye. De alguna manera, eso nos obliga a que como docentes nos permita
reflexionar esa práctica y adoptar otras medidas. Y así es como se llevó a cabo, se planificó, pero también se llevó a cabo una capacitación de profesores. Una capacitación de profesores que giró en torno a las habilidades que cada uno tenemos. Porque como personas y como docentes, cada quien nos encontramos en un nivel de habilitación diferente relacionado a la implementación de las tecnologías de la información y comunicación. También, aparte de planificar esta capacitación, realizamos una planificación para el diseño de cursos en una modalidad a distancia. Al mismo tiempo tuvimos que, de ir capacitando, tuvimos que tomar un cierto grupo de profesores que estuvieran más avanzados en esa habilitación en las TICs para que nos apoyaran a diseñar estos cursos en una modalidad. Fue muy importante, quiero comentarlo y también agradecerlo, la participación de toda la planta docente en esta iniciativa. Creo que quienes estamos como directivos somos un elemento que puede detectar problemas o puede adoptar medidas, pero no somos nada sin la participación y la integración de los actores para las tareas que se mencionaron. Entre estos actores están los expertos en la tecnología, en la modalidad a distancia, cada uno de los presidentes de academia y los integrantes también, los directivos y los estudiantes. Esta base de integración ha sido relevante y creo que aún seguimos integrándonos y seguimos retroalimentándonos. Así es como a partir del 7 de septiembre que inicia el curso, nosotros estamos implementando los cursos en la plataforma de teleenfermería. Y pues actualmente nos encontramos en un híbrido entre videoconferencias y guiando los aprendizajes a través de un aula virtual que está alojada en la plataforma de teleenfermería. Algo muy importante con lo que yo quisiera concluir esta participación es que la docencia online requiere que se asegure que el estudiante esté acompañado en todo su proceso de aprendizaje. El rol que como docente tengo yo ante el estudiante, como lo decía el maestro César, es que siempre se sienta acompañado. Aunque esté frente a una computadora, aunque esté frente a un celular, la comunicación debe ser constante y siempre el estudiante debe sentirse respaldado de quien está guiando su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Para terminar, me gustaría que el maestro César y el maestro Julio nos pudieran dar un minuto con unas palabras para concluir. Gracias, maestra Ruth. Este momento que vivimos, pues es único y esperemos que no se repita, pero de todas estas actividades, pues todos aprendemos, tenemos nuevos conocimientos, mejoramos como personas, vemos la necesidad del trabajo en equipo, el estado de salud. Entonces, la tecnología nos ha ayudado a resolver algunas situaciones, pero la persona se llega a conocer un poquito más, esa parte que ya no nos podemos saludar como antes, ni poder convivir, ha tenido que cambiar. Entonces, pues yo los invito a que reflexionemos de lo que está pasando en este momento y podamos ser mejores personas. Y utilizar las tecnologías cuando se requiera de la mejor manera. La tecnología no es pues no es Robocop, no es de viaje a través del tiempo, pero sí nos ayuda mucho en la realidad a resolver actividades que seguramente más de uno no conocíamos.
y que vemos como una alternativa para poder llevarlo a cabo. Entonces, les invito a que tomemos dentro de lo malo, lo bueno, para poder mejorar. Gracias. Micrófono. Gracias, maestro César. Maestro Julio, ¿nos puedes dar tu conclusión? Sí, muchas gracias. Pues decirles que la innovación educativa no solo tiene que ver con docentes e instituciones, son estas nuevas generaciones las que nos empujan a los docentes a innovar. Si no fuese porque ellos nos cuestionan, tienen otras fuentes de información, otras experiencias, comparten cómo viven los procesos de salud, los procesos educativos y personales en el aula, el maestro estaría en una zona de confort. Pero gracias a que vierten todas esas experiencias y saberes, los maestros estamos forzados gratamente a innovar, a prepararnos, y por supuesto las instituciones educativas también tienen que atender esos desafíos. Entonces yo valoro mucho que este encuentro entre generaciones que tienen una forma de ver el mundo diferente, que tienen otras herramientas para comunicarse, para acercarse a la información, para generar conocimiento, nos ayudan a todos a crecer. Bienvenidas estas generaciones que nos permiten ser mejores, crecer como docentes y crecer como instituciones, que en el marco de esa sinergia todos, creo, encontramos mejores horizontes, más promisorios para todos. Así que sigan, por favor, cuestionando, preguntando y, por supuesto, compartiendo sus saberes. Muchas gracias. Les agradezco, maestros, les envío un fuerte abrazo a la distancia y le agradecemos a todo el público que está presente viéndonos aquí en vivo. También comentarles que está abierto el enlace para los comentarios, entonces estaremos respondiendo a sus preguntas aquí, el maestro César, el maestro Julio y una servidora, y pues felicidades a la Facultad de Enfermería por su 42º aniversario y enhorabuena, que tengan excelente día. Muchas gracias. Cuídense mucho, mucha salud. Que estén muy bien. Gracias.